¿Quieres jugar juegos de GameCube directamente en tu iPhone o en tu iPad? En este video te estaré mostrando cuánto ha mejorado el emulador de Dolphin desde la última vez que hablé directamente aquí en este canal. Así que comencemos. Para instalar este emulador tenemos dos alternativas: o utilizar un método sin computadora o obviamente uno con computadora. Sin computadora vas a poder entonces utilizar una versión que tiene un desempeño un poquito inferior, pero si tienes un teléfono moderno o una tableta bastante poderosa va a correr sin ningún problema. Ahora bien, si utilizas una computadora pues vas a poder activar el sistema de JIT, que te dará el mejor desempeño aún en equipos que no sean tan poderosos. En este tutorial te estaré enseñando cómo puedes instalar este emulador utilizando ambas alternativas y obviamente pues te estaré mostrando cómo es el desempeño en ambos métodos, y puedes utilizar la sección de capítulos acá abajo en la descripción de este video para poder brincar a la parte que quieras ver. Para poder instalar este emulador sin utilizar una computadora estaremos utilizando cualquiera de los métodos sin computadora que tengo aquí en el canal. Para este tutorial pues estaré utilizando el de WSF de la gente de Portal, ya he hablado aquí sobre este en el canal, así que puedes utilizar este método o cualquier otro para poder instalar el archivo que estaremos descargando. El emulador de Dolphin lo estaremos descargando desde esta página web que te estaré dejando en la caja de la descripción de este video, y vamos a ir prácticamente hasta el final donde encontremos la parte de releases, que serían las versiones de lanzamiento obviamente, y aquí pues vas a poder descargar la versión más reciente. Obviamente pues dependerá del momento en que estés viendo este video. En mi caso es la 4.0.0b9. Vamos ahora aquí a bajar y vamos a seleccionar, muy importante, la versión que dice non-jailbroken, que sería pues la versión no para equipos que tienen jailbreak, al menos que tengan jailbreak, pues entonces este tutorial es un poco diferente para ti. Una vez entonces tengamos esta aplicación descargada, pues ahora vamos a utilizar el método que hayas seleccionado para poder instalar este emulador directamente en tu dispositivo. En mi caso, una vez más, yo estaré utilizando la página web del servicio de Portal, pero una vez más te tengo un tutorial completo de cómo es que funciona, pero lo que tienes que recordar es que una vez entonces estés listo para instalar esta aplicación, tienes que activar el modo de avión para poder cambiar entre el DNS, porque esto tienes que hacerlo en el modo de avión. Vamos ahora a seleccionar el modo de instalar y ahora pues quitamos el modo de avión y regresamos otra vez a la página, y aquí una vez entonces añadas los archivos de los certificados que te enseño en el tutorial que ya tengo en el canal. Vamos ahora aquí a buscar el archivo .ipa, vamos a seleccionar el de los equipos pues que no están con jailbreak, y ahora seleccionamos aquí el botón de firmar para que el sistema pues firme esta aplicación y podamos instalarla sin ningún problema. Una vez entonces aprietes el botón de instalar, se estará obviamente pues instalando en su dispositivo. Vamos a esperar aquí unos segundos para que termine. Lo importante es que una vez entonces abras esta aplicación pues tienes que cerrarla y volver entonces a activar el modo de avión si es que estás utilizando este método. Una vez más, si no estás utilizando este método pero no tienes que hacer nada de esto, una vez entonces cambies el DNS, pues ahora puedes seguir utilizando esta aplicación sin ningún problema. Pero pasemos ahora a enseñarte cómo puedes configurarla. Lo primero que tenemos que hacer sería añadir los juegos directamente a este emulador, y para eso vamos aquí a la aplicación de archivos, donde tenemos ya una carpeta dedicada a este emulador. Aquí simplemente te voy a enseñar cómo hacerlo con una alternativa. Yo tengo aquí mis juegos en esta carpeta, voy aquí a simplemente enseñarte cómo es que funciona con uno. Obviamente pues tienes que hacer este proceso con cada juego que tengas. Vas aquí a la carpeta de Dolphin y vamos a bajar hasta la carpeta de software, y aquí es donde vamos a transferir los juegos, así que los puedes mover utilizando esta función o simplemente arrastrando un juego a otro lado para que puedas tenerlo directamente dentro de este emulador. Cabe la pena mencionar que puedes utilizar el formato de archivo CISO o ISO para poder entonces que funcione con este emulador. Otro formato puede ser que tengas algún poco de problema, así que yo te recomiendo que utilices este o el formato .ISO. Luego de añadir todos tus juegos, cierra la aplicación para que se vuelva como a refrescar toda la información, y como puedes ver ya tenemos aquí todos los juegos añadidos. Pero una vez más, como este método es el método sin JIT, pues tenemos que activar unos aspectos del funcionamiento para que pues, la aplicación abra sin ningún problema y nos pueda ofrecer un desempeño bastante decente en mi opinión. Para hacer que este emulador funcione sin el sistema de JIT, vamos a la parte de config y vamos ahora a la sección de advanced para poder entonces cambiar aquí el motor que está utilizando este emulador, y vamos a seleccionar la parte de Cache Interpreter, y como puedes ver dice que es más lento, que no es el recomendado, que sería el de JIT, así que tengas en consideración. Y también pues entonces vas a poder cambiar el CPU para que
Vamos aquí a encenderlo primero para que funcione un poquito con menos desempeño. Puedes poner entre 20 a 30%. Ya tienes que ahí, pues, ¿verdad? Depende de tu dispositivo, que juegues un poquito más con este sistema para que, pues, puedas hacer un poquito mejor en tu dispositivo, así que tengas en consideración. Una vez más, aquí estoy utilizando un iPhone 15 regular, pero si tienes un dispositivo bastante moderno, como un iPhone 16 Pro o por ejemplo una iPad Pro con el procesador M4, es posible que tengas un buen desempeño sin tener que hacer estos cambios, así que sigue jugando con el movimiento de cuánto quieres retrasar este CPU hasta que tengas un desempeño bastante decente. Una vez entonces hayas hecho esa modificación, vamos ahora a enseñarte un poco del desempeño del juego. Vamos aquí a abrir Mario Kart Double Dash y como puedes ver no me tira ninguna advertencia del sistema de JIT, ya comienza aquí a funcionar sin ningún problema. Obviamente puedes jugar aquí en formato como vertical, pero también puedes jugar obviamente en formato horizontal y el sistema se estará adaptando para poder pues mostrar los botones en el lugar correcto. Vamos aquí a adelantar un poquito el juego para poder mostrarte el desempeño en este juego. Bueno, ya estoy directamente en una carrera para poder mostrarte el desempeño, un poco más real directamente en el dispositivo. Vamos ahora aquí a empezar. Obviamente pues empecé un poquito mal, pero aquí el juego dice que está corriendo más o menos como a 23, 24 cuadros por segundo. Es posible que pueda darle un poquito más de CPU para que el juego corra un poquito más, pero sin duda alguna pues vas a poder tener deficiencias en el desempeño dependiendo de cómo sea tu dispositivo, así que puedes seguir jugando hasta que encuentres una cantidad de CPU adecuada en la cual pues el juego corre y no corre tan lento. En cuestión de cómo funciona la interfaz de este emulador, una vez entonces pues ya quieras salir o ir a otro juego, puedes tocar aquí en la parte superior. Tenemos como un modelo aquí que no, vamos a volver a esconder esto. En la parte superior aquí tenemos como un botoncito como una flecha, vas a tocarlo aquí para poder mostrar pues los elementos de la interfaz, donde podemos pues esconder esto, podemos pausar la emulación, iniciarla, cancelarla, y también aquí podemos pues entonces cambiar entre el control virtual. Si quieres utilizar un control físico, pues aquí lo estarías apagando. También aquí puedes guardar las diferentes partidas para que puedas ir directamente a esa posición en el juego, así que tengas en consideración en cómo es que funciona este emulador. En fin, ahí pudiste ver un poco cómo es el desempeño cuando no activamos el sistema de JIT, pero pasemos ahora al método con computadora para poder mostrarte el verdadero poder de Dolphin. Para poder jugar al máximo con este emulador de Dolphin necesitas tener una computadora y seguir mi tutorial de cómo instalar ya sea AuStore o SciStore en tu dispositivo, y toda esa información te la estaré dejando acá abajo en la descripción de este video. Es muy importante también que además de instalar AuStore o SciStore en tu iPhone o en tu iPad, también veas el tutorial que hice de cómo activar el sistema de JIT, cómo configurar todo esto. Aquí ya tengo un tutorial sobre esto en el canal, así que una vez veas esos dos tutoriales, regresa a este video para poder enseñarte cómo instalar este emulador y cómo activar el sistema de JIT. La única diferencia entre el tutorial que hice sobre JIT es que ahora tenemos un método un poco más sencillo, y es que la aplicación de Stick Debug, que es la que estaremos utilizando para poder activar JIT en tu dispositivo, ahora la puedes conseguir directamente en el App Store, y acá abajo también en la descripción de este video te estaré dejando un enlace para que la puedas descargar. Una vez tengamos AuStore o SciStore instalado en tu dispositivo, vamos ahora al enlace que te estaré dejando en la parte inferior en la caja de descripción de este video para poder descargar el archivo .ipa de este emulador, y para eso vamos a descargar la versión más reciente. Obviamente esto dependerá del momento en que estés viendo el video. En mi caso es la 4.0.0b9, y vamos a bajar un poquito hasta la parte de Assets, y ahora vamos a la parte de Non-Jailbreak porque estaremos descargando la versión que no es para equipos jailbreak, que es la que estaremos utilizando directamente en AuStore. Y ahora pues cuando estés en AuStore vamos ahora a apretar el botoncito de más para entonces buscar esa aplicación que descargamos. Ya yo la he descargado varias veces, pero aquí vas entonces a seleccionar esa aplicación, y si estás utilizando AuStore, asegúrate de estar conectado a la misma red Wi-Fi que tu computadora o que tengas tu dispositivo conectado directamente a la misma, y en el caso de SciStore asegúrate de tener el VPN activado para que puedas instalar la aplicación sin ningún problema. Una vez entonces tengas la aplicación instalada, simplemente dejamos el dedo apretado. Vamos ahora a abrirla para que se configure todo esto y se detecte que fue instalada la misma. Vamos ahora a cerrar la aplicación y estaremos yendo ahora a la aplicación de archivos, donde tendremos una carpeta nueva con el nombre de Dolphin iOS, y ahora estaremos moviendo los juegos, ya sea que los extraíste a tu computadora y los pasaste a tu teléfono. Asegúrate de hacer eso antes de continuar con este tutorial. En mi caso yo tengo aquí en esta carpeta, y aquí te estaré enseñando un ejemplo de cómo mover uno. Puedes simplemente dejar el dedo apretado, le damos aquí a transferir y vamos ahora a la carpeta de Dolphin, y vamos a seleccionar la carpeta de software, y es ahí donde estaremos colocando los juegos. Yo voy a transferir aquí uno y luego estaré añadiendo los demás, pero esto simplemente es un ejemplo. Una vez entonces tengas todos tus juegos directamente en la carpeta de esta aplicación, asegúrate de abrirla otra vez. Si la tenías abierta, ciérrala y ábrela otra vez para que se detecten los juegos. Y lo que tenemos que hacer ahora sería verificar que tenemos la parte
parte del sistema de JIT activado. Vamos a la parte de config y vamos a la parte de advanced, y como puedes ver tenemos la parte de JIT completamente, ¿verdad?, detectado en esta aplicación. Y lo que tenemos que hacer ahora es, si seguiste la parte de tutorial, asegúrate que ahora no tienes que instalar esta aplicación de Stick Debug directamente en tu iPhone, sino que la puedes descargar directamente del App Store. Vamos aquí a cerrar la aplicación para que se detecte otra vez este sistema. Vamos a abrirla otra vez para poder configurar todo esto. Hace tiempo no abría la aplicación y como que se desconectó del sistema, pero como puedes ver ya la aplicación está funcionando. Y ahora le doy aquí al botón de conectar a la aplicación y aquí estará apareciendo las aplicaciones que fueron instaladas directamente con App Store o SideStore, y obviamente pues estaré seleccionando Dolphin iOS para que entonces se abra y se esté activando el sistema de JIT, el cual nos estará dando un poder increíble para que este emulador pues pueda funcionar sin ningún problema. Y estaremos haciendo una comparación, si viste la primera parte de este tutorial, de cómo va el desempeño de Mario Kart Double Dash, porque realmente la diferencia va a ser abismal. Obviamente este emulador permite que puedas jugar tanto de forma vertical como también de forma horizontal, eso no es ningún problema. Vamos ahora aquí a adelantar un poquito esta parte para poder llegar directamente a un ejemplo del juego, para poder comparar directamente entre el método sin JIT con el método con JIT. Como puedes ver aquí en un iPhone 15 como quiera está yendo prácticamente a 48, 47, 57 cuadros por segundo, así que prácticamente está corriendo como fuese directamente en un GameCube como era originalmente. Así que esto es algo bastante increíble que pueda dar este desempeño, y vemos la diferencia, lo que hace el sistema de JIT cuando lo activamos directamente en un dispositivo. Y si no viste la primera parte de este tutorial, recuerda que aquí en la parte superior, cuando tocamos ese botoncito, es donde tenemos aquí las diferentes opciones, como la parte de pausar la emulación, cancelarla. También tenemos aquí la parte de esconder los botones virtuales si quieres utilizar un control físico con tu dispositivo, como también guardar los estados del juego para que puedas regresar directamente a ese momento específico y no depender de guardar el juego directamente en la memoria del juego. Esto es algo excelente, ¿verdad?, cuando estás utilizando un emulador. Así que como puedes ver, sin duda alguna el desempeño es increíble cuando activamos el sistema de JIT. Y con esa última demostración hemos llegado al final de este tutorial, en el cual te enseñé dos alternativas de cómo tener acceso a los juegos de GameCube directamente en tu iPhone o en tu iPad. Si tienes alguna duda o pregunta, recuerda dejarme un comentario acá abajo o contactarme directamente en nuestra comunidad de Telegram. Ahí tenemos, ¿verdad?, te puedo dar ayuda, me puedes comunicar directamente conmigo y eso será excelente para poder ayudarte. Si te gustó este video y te funcionó, recuerda darle like y suscribirte a este canal, eso nos ayuda un montón. Gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo. Hasta luego.